Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa todos los lunes, 7 de la noche, tarde-noche, en vivo desde la Ciudad de México. Espíritu Santo, ven. Y como siempre les damos la bienvenida a nombre de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres y de todos los que formamos este equipo de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad. Iniciamos también con una oración de lo más importante. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Pues los días que estamos por vivir, mis hermanos, en fecha próxima, creo que es de las más importantes en nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica. Nuestra Iglesia nace un día de Pentecostés, inicia un día de Pentecostés. Y con esa necesidad que tenemos todos de entender, pues, ¿qué es Pentecostés? ¿Qué significa Pentecostés? ¿Quién mueve? ¿Sí? ¿Quién representa esas lenguas de fuego que se manifestaron en Pentecostés? Les quiero compartir que hay un sacerdote, el padre Raniero Cantalamessa, que él ha sido predicador de la Casa Pontificia, pues ya cerca de 40 años. Les pudiéramos decir que los últimos 3 papas, hasta donde recuerdo, le han hablado para que cuando se hacen esos retiros, que también lo hacen allá en la Casa Pontificia, sea el padre Raniero Cantalamessa el que participe, el que dé principalmente estas charlas relacionadas con el Espíritu Santo. Y en una ocasión que al padre Raniero Cantalamessa le hacen una pregunta dentro de tantas charlas, obviamente no solo en la Casa Pontificia, en muchos lugares del mundo él es invitado a dar sus charlas. Es un sacerdote muy ungido, carismático y con un profundo conocimiento de pues todo lo que es relacionado con nuestra Iglesia y sobre todo el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando en alguna ocasión le preguntan, bueno, ¿y cómo ser revestidos del Espíritu Santo? O sea, ¿qué pasos tenemos que dar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que decir o cómo orar, ¿no? Para ser revestidos del Espíritu Santo. Primero aclararles, mis hermanos, que una de las cosas que a mí me llamó la atención, que dijo el padre Raniero Cantalamessa, dice que cuando uno tiene interés en difundir una buena nueva, algo importante que tú estás conociendo, que acabas de conocer, pero sabes que hay personas que no lo conocen, que no lo saben, que lo ignoran, ¿sí? Él tenía mucho cuidado en decir más o menos que lo que tengas que hacer, y el otro día lo repetíamos, que lo dijo un santo, lo que tengas que hacer, hazlo ya. Y bueno, pues yo he hecho mi comercial también, que los que puedan pongan compartir
Acuérdense que hay muchísimas personas, y esta es una realidad nuestra, y lo digo con conocimiento de causa. Yo les pudiera decir que 25 años fácil, 25 años atrás, si no es que un poquito más, pues yo desconocía que lo que representa el poder, la fuerza, lo que nos mueve, pues se ignoraba que era el Espíritu Santo. Quien está con nosotros es el Espíritu Santo. Por eso esas palabras inolvidables de nuestro Señor, que les confieso que cuando las leí por primera vez, cuando Él se está despidiendo de sus apóstoles, y pues ya me imagino yo la cara de tristeza de ellos, ¿no? Cuando Él les anuncia, y miren que les anuncia varias veces lo que va a pasar. Pero, bueno, pues creo que ellos no retenían muchas cosas, su memoria no era muy buena. Entonces, pues Él les anunció varias veces que el Hijo del Hombre tenía que morir, que cuando fuera levantado de tierra atraería a todos así, que resucitaría al tercer día, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando ya está tratando de los últimos momentos, que les está dando, de hecho, las últimas instrucciones, es cuando les dice palabras más o menos, pues que no se entristezcan. Obviamente estoy hablando con las mías, ¿no? Pero lo importante es cuando dice, porque les conviene que yo me vaya. Fíjense nada más qué palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y hay que entender esta parte cuando hablamos de la Santísima Trinidad, por ejemplo, pues Dios Padre, que es el todopoder, el que manda a su Hijo Jesús a la tierra para salvarnos. Pero cuando nuestro Señor se refiere al Espíritu Santo, mis hermanos, hay algo muy especial, son de los misterios que necesitamos ir y buscar y leer y releer en la Santa Palabra de Dios, porque hay un momento en que se nos habla de un pecado no perdonado y se refiere al Espíritu Santo. O sea, un pecado no perdonado y no solo se nos dice eso, sino se nos habla de la otra vida, ¿sí? ¿Cuántas personas viven en el mundo? Ayer escuchaba precisamente una prédica del padre de ahí, de la comunidad de la Candelaria. Me encantó porque pues una de las realidades son esas, ¿no? ¿Cuántos, e inclusive personas que van a misa, como dicen, de cuerpo presente, que pues nada más van a hacer un check-out por si Dios existe, pero que la palabra, bien, gracias, las obras de misericordia, bueno, pues pasan de largo, pasamos de largo. Entonces, el Padre nos explicaba la manera de tener el cuidado de los que viven metidos en el mundo, haciendo las cosas del mundo, lo que el mundo valora, lo que el mundo aplaude, lo que para el mundo es importante, ¿no? Entonces, el regresar a esto del desconocimiento que se tiene y de las bendiciones que se reciben cuando tú tienes un conocimiento pleno de la existencia del Espíritu Santo. Entonces, por eso hay un momento en que la misma palabra de Dios nos dice que, creo que San Pablo dice que no entristezcamos, dice no entristezcan al Espíritu Santo. Que no lo... Fíjense nada más, es la persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que se entristece cuando nosotros, pues, ni conciencia tenemos de que exista. Y cuando se habla del pecado no perdonado, ahorita no voy a poder explicar más ampliamente esa parte, pero está relacionada con el Espíritu Santo. Ahora, si nos vamos, el primer capítulo de la Palabra de Dios, el primer capítulo de la Biblia, el Génesis, cuando habla de eso, pues se nos dice muy claramente, lo voy a leer porque es el primer capítulo de la Palabra de Dios, ¿sí? Génesis 1,
Y ya desde ahí dice, al principio Dios creó el cielo y la tierra estaba desierta y sin nada, y las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Y ahorita que leo esto de que aleteaba, pues yo creo que era creería yo que es el único conocimiento, ¿sí?, que se tiene para muchas personas del Espíritu Santo como una palomita. Ay, mira qué bonito, una palomita, ese es el Espíritu Santo. Pero si meditamos profundamente las palabras de nuestro Señor, conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, dice nuestro Señor Jesucristo, no vendrá el Paráclito prometido, el Espíritu Santo, ¿no? Y lo mismo les dice cuando la resurrección, los mensajes que se dan en la resurrección, creo que en los 4 evangelios, no estoy segura, pero por lo menos en 2, que no se alejen de Galilea a los apóstoles, porque ahí recibirán la fuerza que viene de lo alto. ¿Y por qué no se alejen de Galilea? Esto es importantísimo. Bueno, decía el padre Rainiero Cantalamessa, ¿no?, que la importancia de compartir, ¿sí?, la importancia de ser mensajeros. Si tú sabes que hay personas que no conocen quién es realmente el Espíritu Santo, que nunca han invocado el Espíritu Santo, que nunca lo han pedido, ¿sí?, pues conviene que les compartas este programa. Conviene también, como se los hemos dicho, si no lo pueden ver en este momento, pues luego los puedes retomar aquí mismo en la página de la comisión, yéndote con el ratoncito más abajo, o yendo directamente a la página de YouTube que tengo, bendito sea Dios, Brenda M. Leiva, y ahí vas a encontrar, ¿sí?, cómo o qué hacer para ser revestido del Espíritu Santo. ¿En qué me beneficia el que yo me comunique, le hable y pida Espíritu Santo? ¿Sí? Entonces, dentro de esas enseñanzas importantísimas que da el padre Rainiero Cantalamessa, pues no tendríamos que ser tan, ¿cómo decirles?, tener un conocimiento mínimo de la gran mayoría de las personas que están conectadas aquí. Hablábamos de que son personas de fe. A lo mejor pequeñita, pero fe. Que la intención es que aumentemos nuestra fe. Y donde se nos explica muy bien lo que dice el padre Rainiero Cantalamessa es que hay que dar 2 pasos para tener una plena conciencia de cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Principalmente, ¿sí?, principalmente, claro que Él se puede manifestar como quiera, donde quiera, las veces que quiera y a quien quiera, ¿no? Pero si nos vamos a la experiencia que se tiene de esa, diríamos que la primera manifestación visible del Espíritu Santo, pues obviamente fue cuando el bautismo, cuando baja en forma de paloma y se posa sobre nuestro Señor, cuando está siendo bautizado por Juan el Bautista. Estamos hablando de visible. La otra parte visible, pues es cuando están reunidos los apóstoles en el aposento alto, conforme el Señor les había indicado. Y aquí lo narra muy claramente en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y por eso el padre Rainiero Cantalamessa hace mucho hincapié en esto. 2 pasos importantísimos. Orar en comunidad. Orar en comunidad. Ahí está la fuerza, ¿sí? Cuando nos reunimos, mis hermanos, en comunidad, cuando pertenecemos a una comunidad, cuando trabajamos en comunidad, cuando somos parte de una comunidad. Entonces, ¿cómo nace la iglesia? Están reunidos como comunidad, están orando como comunidad. Y ahí es donde se manifiesta visiblemente a través de esas lenguas de fuego. Y es que hay que leerlo y volverlo a releer. Hechos de los Apóstoles dice,
Entonces volvieron de aquel cerro llamado de los Olivos, que está a 1/4 de hora de Jerusalén, y llegando a la ciudad, subieron a la habitación. Fíjense que voy a hacer algunos saltitos porque cuando tanto los ángeles como nuestro Señor se manifiestan después de la resurrección, en el caso de María Magdalena y de las que iban con ella, una de las indicaciones fue que no se muevan, que se vayan a Galilea, que ahí los va a alcanzar el Señor. Pues aquí en Galilea, donde estaba Jerusalén. ¿Qué les quería decir? No se me dispersen, no se asusten, regreso a ustedes, pero que no se disuelva la comunidad por esa prueba tan dura que estaban pasando, y que es lo que desgraciadamente a veces suele pasar cuando hay comunidades, les viene alguna crisis y bueno, cada quien dice, o cada quien avienta su toalla y ahí nos vemos. El Señor le está diciendo, es más, no solo le está diciendo, no se dispersen, no se vayan, sigan orando juntos. El Señor todavía va por otros dos que ya, ¿se acuerdan de los discípulos de Maús? Que esos dijeron, pues ahí se ven, ya se murió el maestro, cada quien para su casa, a retomar lo que estábamos haciendo, y el Señor va por ellos. Inclusive acuérdense que es ese fuego del Espíritu Santo que les llega, porque cuando ellos lo invitan a que se quede con ellos porque ya es tarde, ya es noche, ¿sí? Y que nuestro Señor se queda con ellos y lo reconocen a través de que parte el pan. Dice la palabra de Dios que ellos se regresaron, ya no les importó que fuera noche, ya no tenían miedo, ya no tenían dudas, y se regresaron. ¿A dónde? ¿A dónde los regresó nuestro Señor? A la comunidad, ¿sí? Entonces, ¿cuántas personas, mis hermanos, deciden vivir su vida en fe, en solitario, a su manera, a ratitos, conforme lo sienten o le sienten ganas, o etcétera, etcétera, etcétera? Y eso es peligroso, ¿sí? Eso es peligroso. Toda la palabra del Señor, toda la palabra de Dios nos habla de comunidad, orando unos por otros, atendiéndonos, escuchándonos, consolándonos. Entonces, ¿qué es lo que dice esta hermosa palabra? Que hay que leerla y releerla, porque pues seguimos en la ignorancia. Entonces volvieron de aquel cerro llamado Los Olivos, que está a 1/4 de hora de Jerusalén, y llegando a la ciudad, subieron a la habitación superior donde se alojaban. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, Simón y Judas, el hermano de Santiago. Pongamos atención en lo que se dice en la segunda parte. Todos ellos perseveraban en la oración y con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Pues yo digo que más claro ni el agua. Así es como se manifiesta la unción, el poder del Espíritu Santo en las comunidades, en compañía de la Santísima Virgen María, como lo hacemos en las casitas de oración, o sea, leyendo la palabra de Dios, el Evangelio meditado, encarnado, rezando el rezo del Santo Rosario, porque ahí estaba la Santísima Virgen. Yo todavía me cuesta trabajo comprender cómo nuestros hermanos separados o esperados, como dicen por ahí, hacen a un lado a la Santísima Virgen. Se recibe cuando estaban, ¿sí? Cuando se forma la iglesia, cuando reciben las lenguas de fuego, están ellos y está la Santísima Virgen María. Y ese problema lo tenemos, y no solo lo tienen ellos como hermanos separados. ¿Cuántos de nosotros también, los católicos, hacemos las cosas a nuestra manera? Esto sí, esto no lo entiendo, pero no hay interés. Entonces, estas palabras, lo que viene en la Sagrada Escritura, lo que nos comparte el Padre Rainero Cantalamessa, ¿sí? Es de lo más importante, ¿sí?
para ser revestidos de la fuerza que viene de lo alto, ¿no? Hay algo muy importante en esto de recibir el Espíritu Santo, las reacciones o las acciones que resultan de vivir en comunidad, de orar en comunidad, el conocimiento que vamos adquiriendo, decía en algún momento San Agustín, y pues que ha quedado escrito porque ya sabemos quién era San Agustín, ¿no? Pero él decía estas palabras, dice, cuando un hombre descubre sus faltas, descubre que está en pecado. Dios las cubre. ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Sí? Sin algo he robado. Cuando un hombre descubre sus faltas, dice, Dios las cubre. Por eso también nuestro Señor se inclina a lavarle eso es cubrir también los pecados de los demás. Se decide lavarle los pies a los apóstoles para enseñarnos lo mismo a cada uno de nosotros. Cuando un hombre las esconde, Dios las descubre, ¿sí? Cuando las esconde, Dios las descubre. Para no ir más lejos, ¿no? Cuando les dice a todo ese grupo de hombres que están tratando de apedrear a María Magdalena, bueno, ellos muy santitos, queriendo apedrear a la mujer, con la que vayan ustedes a ver quiénes se habían o cuántos se habían metido con ella. Y que dicen, bueno, pues el que esté libre de pecado, adelante, mátela, arroja la primera piedra. Dios las descubre. Y cuando un hombre las reconoce, Dios las olvida. Esto de Dios las olvida, en alguna ocasión me tocó escuchar el comentario que se hizo, o testimonio, por llamarlo así. Principalmente un testimonio de un niñito que estaba apoyando a un sacerdote como monaguillo, y que en esa charla, pues yo creo que igual como la charla que llegó a tener este sacerdote con el hermano el negrito Claudio Neumann, bueno, pues el niñito de repente le dice al sacerdote que Dios le habla, ¿no? Sí, pues el sacerdote así como que no le hace mucho caso. No, padre, Dios me habla. Bueno, qué bueno, sí, pero sin prestarle demasiada atención al niño. No, padre, sí, yo platico con él. Él me habla, yo le contesto, yo le pregunto, él me contesta. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sigue haciendo oración, etcétera, etcétera. Y bueno, el niño se daba cuenta pues que obviamente el padre no le hacía mucho caso. Entonces un día el padre dice, bueno, yo creo que ya lo voy a poner en paz, porque recuerdo también como decía otro sacerdote, dice, tratándose de estas cosas, dice, dicen que dicen que la Virgen les habla, dice, y ni siquiera les parpadea, ¿no? Pues hay incredulidad en estas cosas. A veces con razón, otras pues incredulidad nada más. Entonces el sacerdote le dice al niño, bueno, entonces mira, entonces Dios te habla, ¿no? Sí. La próxima vez que te hable, pregúntale cuáles fueron mis últimos pecados que yo le confesé a él, ¿sí? Sí, le dice el niño, y se va. A los días que anda por ahí el niño, el padre se acerca y le dice, ¿ya le preguntaste a Dios sobre lo que te dije? Sí, padre, ya le pregunté. ¿Y qué te contestó? Que ya se le olvidaron. Que ya se le olvidaron tus pecados, padre, ¿sí? Pues eso hace Dios cuando las reconoces, cuando tú reconoces tus faltas, Dios las olvida. Una de las cosas que dijo nuestro Señor es que cosas aún mayores que las que Él hizo haríamos, porque Él regresaba al Padre. Y una de las cosas que está latente y es un hecho y no podemos ignorar es que en época de nuestro Señor, cuando Él vivía en la tierra, pues se nos narra que evangelizaba, compartía la palabra, la buena nueva,
como cuando la multiplicación de los panes, dice 5,000 hombres más mujeres y niños, ¿no? Lo que pasa es que en esos lugares, me tocó estar, hay unos lugares muy específicos, principalmente en Cafarnaún, donde hay una especie de teatro al aire libre enorme, donde los guías se bajan hasta allá a la punta, uno queda arribita, apenas se ve casi el puntito, y ellos empiezan a hablar y uno los escucha, porque hay un eco clarísimo en esos lugares ahí donde se dijeron las bienaventuranzas. Bueno, pues cosas mayores, una de las cosas mayores a las que se refiere nuestro Señor tiene que ver también con que nosotros en este momento o en cualquier otro momento, cuando hay una transmisión en vivo, del tipo que sea, pero obviamente principalmente de evangelización, para no ir más lejos, cuando el Santo Padre nos están dando una transmisión en directo, millones lo estamos viendo en el mundo entero. Y eso no podía pasar en la época de nuestro Señor, ¿no? Cosas aún mayores que las que yo hago harán. Y en esto de la salvación hay algo muy importante que dice precisamente en una de las cartas de San Pedro, en esto de querer saber, de querer enterarnos, y no solo eso, sino de compartir. Dice, primero, que en realidad el Señor, esto nos lo dice en el libro de Amós 3:7, dice, en realidad el Señor Yahvé no hace nada sin comunicárselo antes a sus servidores, los profetas. Entonces, esto está hablando del Antiguo Testamento y se cumple, no hace nada sin comunicarlo a través de sus profetas. ¿Y qué han hecho los profetas? Y esto lo explica San Pedro, en Primera de Pedro 1:10, explica, esta salvación, que es la que andamos buscando, ya fue objeto de la búsqueda y de las investigaciones de los profetas, es a lo que me refería anteriormente, cuando de antemano anunciaban la gracia de Dios, la gracia que Dios nos tenía reservada. A ver, voy a tratar de explicarme por si hubo alguna confusión. Todo lo que conocemos del Antiguo Testamento nos ha sido anunciado por profetas. La misma palabra nos dice que Dios no hace nada sin antes anunciarlo a través de sus profetas, ¿sí? Como también sigue hablando hoy nuestro Señor, bendito sea Dios, a través de personas específicas que Él ha escogido para hacernos conocer muchísimas bendiciones, oraciones, formas para lograr esta salvación. Estoy hablando obviamente de nuestros santos que han sido y son reconocidos por la Iglesia, donde el Señor se ha manifestado a ellos para hablar y decirles qué necesita que hagamos, qué necesita Él que compartamos para ser sacudidos. Sigue diciendo San Pablo en una de sus cartas, algo me interesa muchísimo esta parte porque me doy cuenta que pocas personas leen estas cartas, tanto las cartas como las que escribió San Pablo, como las que escribió San Pedro, y que todas son para cualquier época y cualquier momento. Entonces, dice y sigue diciendo San Pedro, ustedes llaman Padre al que no hace diferencia entre las personas, sino que juzga a cada uno según sus obras. Y nos hace una recomendación. ¿Se acuerdan que hablamos que nuestro Señor a veces pues está enojado, a veces nos manda órdenes directas y a veces nos hace sugerencias? Y aquí San Pedro también nos hace una recomendación y nos dice,
Tomen en serio, y esto es para ti, mi hermano, mi hermana, que estás viendo, que estás conectada o que lo vas a ver después. Tomen en serio estos años en que viven fuera de la patria. No olviden que han sido liberados de la vida inútil que llevaban antes. Y bueno, ¿por quién fuimos liberados? Por nuestro Señor. Estas palabras están en 1 Pedro 1:17. Ahora les tengo que compartir algo y por eso mi interés en que no solo ustedes, pudiera ser, no lo dudo, que ya todo esto que les he compartido ya lo saben, pero ¿cuántos no lo saben? ¿No? La importancia de levantarse en las mañanas y decir, ven Espíritu Santo. A la hora en que cualquier duda, ven Espíritu Santo. Cuando vas a leer un texto bíblico, cuando vas a la Santa Misa, cuando lees la vida de algún santo, cuando vas a tener alguna comunicación con alguna persona o alguien se acerca a pedirte un consejo, ven Espíritu Santo. Esa es una importancia. Yo recuerdo que mis primeros conocimientos que tuve respecto al Espíritu Santo, y esto hace, pues estaríamos hablándole poco más de 30 años probablemente, pues nada más que era una palomita. Bendito sea Dios, que el Señor sigue insistiendo con nosotros los alejados, y llega un momento en que voy a dar a la comunidad de Renovación Carismática Católica, le doy gracias a Dios siempre, nunca me cansaré, y es a través de mis hermanos de la Renovación Carismática Católica en que empiezo a conocer estas verdades de fe, esta importancia de vivir en comunidad, la necesidad que tenemos de conocer la palabra de Dios y sobre todo comprender que la conversión, desde que la iniciamos, es un proceso diario, mis hermanos. Diario tenemos que estar luchando contra nuestras inclinaciones a lo que no es de Dios. Cuando les compartía lo que está en el primer capítulo del libro de Génesis, ¿sí? Hay que recordar que la vida, según se nos narra, cuando Adán y Eva, fue dada a través de un soplo de vida, ¿sí? El Espíritu Santo se manifiesta. Hay un momento en que es parte de lo que tendríamos que entender o tratar de entender lo más claramente posible. Llega un momento en que hay un hombre que se acerca a nuestro Señor, ¿sí? Y pues está intrigado, lo va a ver de noche. Esto está en Juan 3:1. Es muy importante que lo meditemos. Se acerca de noche porque no quiere que lo descubran, ¿no? Nicodemo. Y ahí el Señor hace una narración. Sabemos que, por ejemplo, en Pentecostés se manifestó a través del fuego. Y aquí el Señor habla de que se manifiesta a través no solo del fuego, del aire también. Lo voy a leer, espero que tenga el tiempo de explicarlo. Dice, pongamos atención y yo les pediría que los que les sea posible lo lean, lo relean y lo vuelvan a leer. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, nosotros sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó, en verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. El Espíritu Santo tiene que ver con nacer de nuevo, mis hermanos.
¿sí? Porque puedes tener algunos conocimientos, puedes hacer algunas cosas buenas, pero las que inspira el Espíritu Santo siempre van a ser mejores, ¿sí? Nicodemo le dijo, ¿cómo renacer el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer de nuevo? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Por eso no te extrañes que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo de arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así le sucede al que ha nacido del Espíritu. ¿Se acuerdan cuando precisamente con los apóstoles, qué fue lo primero que entró en la habitación? ¿De qué forma entró el Espíritu Santo en la habitación? Como un viento que empezó a recorrer toda la habitación, toda dándole vuelta a la habitación, y después de eso es cuando aparecen las lenguas de fuego, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo también a Moisés en la zarza ardiente, que era fuego y no se consumía? ¿Quién era? Dios, el Espíritu Santo, que se le estaba manifestando a Moisés y que le dio esa fuerza para poder sacar a ese pueblo de la esclavitud. Por eso esta enseñanza y lo que les voy a compartir ahorita, que como dice San Pedro, cuando fue liberado de la cárcel, que estaba encarcelado junto con Juan, ¿sí? San Pedro, que les prohíben que hablen de Jesús, etcétera, 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 porque pues los amenazan con volverlos a meter a la cárcel si hablan de Jesús. Pues lo que les voy a compartir, mis hermanos, tiene que ver con esas palabras de San Pedro, y pues porque el Señor es mi testigo. Dice San Pedro, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Entonces, pues les comentaba yo que ese ir conociendo, o ir viviendo mi fe, tratando de aumentar mi fe, no solo a través de lo que es una comunidad, a través del conocimiento, a través de la oración, a través de la vida de los santos. Hace algunos años, bastantes añitos, casi estaríamos hablando de pues como unos 20 y algo de años, una amiga me invitó a una velada de adoración y pues con mucho gusto, claro que sí, me hizo el comentario, vamos a ser pocas personas, si nos quieres acompañar, claro que sí, y bueno, pues ahí vamos, ¿sí? Fuimos a esa velada de adoración, el Santísimo expuesto, el Padre llevando la oración, y hay un momento en que, y éramos un grupo pequeño, yo creo que no pasábamos tal vez de 10 personas, no recuerdo muy bien si éramos 10 o 15 personas, ¿sí? Y por cierto era en la noche, y en eso se nos informa que hay una personita que ese día también fue invitada, que venía de Monterrey, y que pues que el Padre nos decía, acérquense, vamos a orar por ella, ¿sí? Acérquense aquí al centro, vamos a hacer una oración por ella. No me acuerdo muy bien qué indicaciones dio el Padre, pero palabras más o menos de lo que sí me acuerdo es que nos pidió que la rodeáramos, los que ahí estábamos, y Él nos dijo, todos vamos a orar por ella, pues para que ella reciba la bendición, reciba el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, o las peticiones que ella le haya hecho al sacerdote, porque esa parte no la recuerdo, pero lo que sí recuerdo es que iba a ser una oración especial por esta persona. Entonces, pues nos pusimos alrededor de ella, él llevaba la oración. Me acuerdo que dijo, levanten sus manos. Bueno, pues levantamos nuestras manos, cierren sus ojos y a escuchar lo que el sacerdote iba llevando la oración.
Y en eso estábamos, por eso les dije, hago alusión a lo que años atrás dijo San Pedro, no puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído. Y estamos así cuando de repente siento una mano aquí en mi hombro derecho, y bueno, me volteo inmediatamente para decirle a la hermanita que está atrás de mí que no es por mí por quien van a orar, que es por la que está acá en el centro, pero el momento en que yo me volteo, pues me doy cuenta que no hay nadie, mis hermanos. Y bueno, pues sí, en mi primer instante de sobresalto, porque para mí fue clarísimo, es una mano como alguien que llega y te pone tu mano, te pone la mano derecha sobre tu hombro, así, como cuando te saludan o te dan un apretón o algo así, más o menos. No había duda. Pero, pues sí, me asusté, pero ya no quise tener los ojos cerrados, seguí con las manos así, con los ojos abiertos. Pero así como que me fui calmando y dije yo, bueno, pues a lo mejor me lo imaginé, ¿no? Y el padre sigue haciendo la oración por la personita que venía de Monterrey, por esta hermana que venía de Monterrey. En eso otra vez hay una mano tocando mi hombro. En esta ocasión ya no me volteo. La mano está sobre mi hombro derecho. Y entonces volteo a hablarle a la persona que estaba de mi lado izquierdo. Y se los estoy compartiendo porque el día de ayer tuve la oportunidad de encontrarme con un familiar de ella y me trajo a la memoria esta vivencia, ¿sí? Y yo me acuerdo que me volteo, sin voltearme completamente, nomás ladeo un poquito la cabeza, yo estoy sintiendo la mano en mi hombro. Y le digo, Mari Carmen, y ella, sí, me dice. Le digo, ¿hay alguien detrás de mí? Y ella hace así. ¿No? ¿Por qué? Uy, ¿qué les puedo decir? En ese momento yo empecé que me temblaban las manos y le digo, pues es que alguien está tocando mi hombro. Le digo yo. Y entonces ella se sonríe y me dice sin alarmarse, porque yo pues nomás le digo, me está tocando mi hombro, estoy sintiendo su mano en mi hombro. Y me dice, es que creo que también esta oración es para ti. Palabras más o menos, porque después de tantos años, recordarlas tal y como fueron, ¿no? Pero lo que ella me dio a entender es que esto también es para ti, Brenda, sí. Son situaciones, momentos que pues realmente si uno quisiera explicarlos, pues no es fácil poder explicar una experiencia de esta naturaleza, porque es algo que es real, o sea que primero que no lo estás deseando, segundo ni te imaginas que algo así pueda pasar, lo que sí tienes la certeza es que hay una mano que te está tocando de una forma como cuando alguien te consuela, te dice, aquí estoy, ¿sí? Entonces, el mover del Espíritu Santo, mis hermanos, es algo tan grande, tan maravilloso, que, pues, cuánto tenemos que pedir, cuánto tenemos que aprender, y sobre todo tomar en cuenta lo siguiente. Cuando somos y vivimos nuestra vida en fe, el que nos callamos, o les decía la vez pasada, cuando logras conocer el testimonio de algún hermano o hermana que tuvo alguna vivencia, alguna experiencia, alguna bendición, pues no es solo para esa persona, es para que tú conozcas que Dios existe, que está vivo, que hay otra vida,
que el que está con nosotros, ¿sí? El que nos da la fuerza, el que nos reviste del poder de compartir, el que nos quita la pereza espiritual porque no queremos hacer las cosas conforme Dios las quiere, pues es el Espíritu Santo. Y se acuerdan que comentaba que una de las cosas que nos compartía el padre Tomás Forres es esa, ¿no? El pensar que lo que hacemos ya es suficiente. Él hablaba que eso tiene que ver con que es un peligro en tu vida espiritual, no querer ir más allá, no compartir con tus hermanos, no llevar esta buena nueva, no hacer obras de misericordia. Y bueno, pues esto se repite con San Pablo y con San Pedro, cuando nos hablan de que estamos fuera de casa, ¿sí? Pero haciendo poco o casi nada, y de eso depende nuestro regreso. Por eso leemos en el Evangelio de San Lucas 17:10, cuando se nos dice que tal y como se nos comparte en el Evangelio de San Lucas, dice: esto vale para ustedes cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado, digan: somos servidores que no hacíamos falta, solo hicimos lo que deberíamos de hacer. Y lo que deberíamos de hacer, mis hermanos, pues lo tendríamos que hacer todos, ¿sí? ¿Y qué deberíamos de hacer? Bueno, la Santísima Virgen nos lo dice, pues lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Ser personas de oración, vivir en común unidad, confesar nuestras faltas y pecados, hacer obras de misericordia y enseñar al que no sabe, al ignorante, y la gran mayoría es ignorancia voluntaria. Precisamente hay una frase que es muy conocida que dijo un líder político, pero líder al fin, Martin Luther King, y que la pudiéramos aplicar a lo que estamos viviendo como católicos, ¿sí? O lo que no hacemos. Dice: no me preocupa tanto, decía Martin Luther King, la gente mala. Fíjense bien, pongamos atención. No me preocupa tanto la gente mala como el espantoso silencio de la gente buena. El espantoso silencio de la gente buena. Dicho de otra manera, como la gran cantidad de personas que nos decimos católicas, creyentes, y como Pilatos nos lavamos las manos ante lo que está pasando, ¿sí? Ante leyes que se están aprobando, ¿sí? Ante personas que matan, violan, roban, secuestran. Y todo tiene que ver no solo con errores de gobiernos, tiene que ver, mis hermanas, con que no hemos hecho lo suficiente. Hemos sacado al Señor de nuestras casas, ¿sí? Y tenemos que regresarlo. Una de las palabras que se nos dice para levantarnos el ánimo en segunda de Crónicas se nos dice: sabemos que al destruirse la casa terrenal, que es esta, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, nuestro cuerpo, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por mano de hombre, una casa para siempre en el cielo. Segunda de Crónicas 5. Sabemos, perdón, en segunda de Corintios se nos dice, sabemos, o sea, ese es el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento se nos dice, sabemos que mientras vivamos en el cuerpo, en este cuerpo físico, que a veces le hacemos más caso a este cuerpo físico completo, o malos pensamientos, malos deseos, malas intenciones, ¿sí? Sabemos que mientras vivamos en el cuerpo, estamos aún fuera de casa.
lejos del Señor, pero caminamos por fe sin ver todavía. Como decía San Pablo, lo que ojo vio o el oído oyó. Mis hermanos, es muy importante que estos días que se nos vienen encima, constantemente estemos pidiendo al Espíritu Santo que venga, que nos acompañe, que nos guíe, que sea esa unción que necesitamos, que seamos esas personas que despertemos a entender la importancia de vivir, orar, trabajar y servir en comunidad, que es donde se manifiesta la unción y el poder del Espíritu Santo, y que así es como nace nuestra iglesia. Espero en Dios que nos podamos ver el próximo lunes. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos proteja y nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y es que el meditar las bendiciones del Espíritu Santo, nuestro Señor nace y es engendrado con el poder del Espíritu Santo, es hijo del Espíritu Santo, ¿sí? Guiado por el Espíritu Santo al desierto, todo lo que hacía, todos los milagros, con el poder del Espíritu Santo. No nos olvidemos de todos los días poder decir, ven Espíritu Santo.